Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal El Depósito de la Fe. En esta ocasión, continuando con el estudio de la Didache, particularmente una frase muy breve pero que implica muchas cosas, como por ejemplo la frase que tenemos en el capítulo 16, verso 5. Entonces la creación de los hombres vendrá al abrasamiento de la prueba y muchos se escandalizarán. Hemos hablado en el video anterior acerca de qué significaba esto de el abrasamiento de la prueba, es decir, la gran tribulación. Y hoy vamos a considerar esto de y muchos se escandalizarán, y es la gran apostasía de la iglesia en pos del anticristo. Y finalmente también consideraremos el tema de la abominación desoladora. Así que vamos a ir entonces a ver el contenido de este video. Bueno, ya hemos dicho que nosotros venimos continuando con esta serie de videos. Voy a dejarles aquí a mi derecha las dos capturas de pantallas de cómo pueden encontrar o identificar a los videos, y aquí a mi izquierda les voy a dejar las tarjetas para que ustedes puedan encontrar el link para los videos previos de esta serie. Les quiero contar que el segundo video de esta serie sobre el anticristo recibió bastante censura de parte de Facebook, y sospecho que también ha recibido alguna forma de censura moderada aquí también en la plataforma de YouTube, porque venía siendo un video que venía teniendo el mejor rendimiento de las últimas 4 o 5 semanas, y finalmente terminó siendo un video que a partir del momento en que empezaron a censurarlo en Facebook, tuvo un rendimiento bastante mediocre. Signo de que les he dado en el medio del ojo con las cosas que he dicho y están queriendo ocultarlos para que no sean, para que estas cosas no se enteren. Por lo cual sepamos de que si el Pedro está ladrando es porque nosotros estamos marchando, decía un dicho muy famoso. Así que bueno, espero que lo que vamos a compartir hoy también sea de provecho para cada uno de nosotros. Hemos hablado entonces de quién es el anticristo, cómo se manifestará, qué es lo que va a hacer, qué va a hacer. Va a producir una gran persecución a nivel mundial de la iglesia, y hemos visto que el pueblo de Israel le va a recibir como el verdadero Mesías, como si fuera su verdadero Mesías, y van a comenzar una persecución contra la iglesia católica a nivel mundial, porque la iglesia católica va a decir no, el Mesías ya vino, es nuestro Señor Jesucristo. Pero finalmente, cuando se ponen muy complicadas las cosas, y después de que el anticristo hace un montón de milagros, y muchos de ellos totalmente fuera de lo normal, fuera de lo común, como solamente Jesucristo los podría haber hecho, muchos van a apostatar, sea porque le creyeron a la mentira, como así lo dice el apóstol Pablo en las epístolas a los tesalonicenses, o porque por el miedo de la persecución y porque tendrán temor de padecer sufrimientos, renunciarán voluntariamente a la fe de Cristo y abrazarán al anticristo. Triste así decirlo, pero así está profetizado. Vamos a ver un poquitito esta profecía. Decíamos entonces, y vamos a utilizarlo como puntapié inicial a la Didache, capítulo 16, verso 5, porque no nos olvidemos que lo estamos viendo esto en el contexto del estudio de la Didache. Entonces, dice Didache 16, 5. Entonces la creación de los hombres vendrá al abrasamiento de la prueba y muchos se escandalizarán y perecerán. También dice Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe por prestar atención a espíritus seductores y enseñanzas diabólicas. Y también dice Mateo capítulo 24, versículos 11 al 13. Surgirán muchos falsos profetas y seducirán a muchos, y al desbordarse la iniquidad se enfriará la caridad de muchos, pero el que persevera hasta el fin, éste se salvará. Y dice Mateo 24:10, muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Cuando uno trata de compaginar todos estos versículos que están hablando de la gran apostasía, uno se da cuenta de que cada versículo ofrece un matiz diferente, aporta algún dato nuevo que ilumina alguna cosa que otros versículos por ahí no lo dejan tan explícito. La apostasía no es inmediata. La apostasía comienza en el tiempo
cosas como las que dice Mateo 24, ¿no? Que dice que son el principio de dolores. Comienza con el resurgir de falsos profetas, falsos maestros, seductores, hombres que apartan a las ovejas de la Iglesia Católica para llevarla a sus propias sectas. Pero dice que cuando desborde la impiedad, es decir, cuando el nivel de apartamiento de la Iglesia Católica sea grande, notorio, considerable, y ya no quede luz suficiente en este mundo para contrarrestar las tinieblas de este mundo, cuando los católicos dejemos de ser luz del mundo porque somos o tibios o fríos, o nos quedamos callados, no decimos nada, no predicamos la verdad, entonces las tinieblas encontrarán su tiempo propicio y será el momento en el que el anticristo se manifieste. Cuando se manifieste, perseguirá a los que son de la luz. Es entonces, dice, que serán perseguidos, que aparecerá la gran tribulación, de lo cual ya hemos hablado en el video anterior. Habrá un grandísimo odio hacia la verdad, hacia la Iglesia Católica, porque el anticristo no aceptará otro culto que no sea hacia él mismo, como lo hacían los césares en la época de los romanos. Pero dice también que cuando se desborde la iniquidad y el anticristo se manifieste, la caridad de muchos, el amor, las buenas obras, la fidelidad a Cristo se enfriará. Dice, pero hace una advertencia, y es en lo que varios acá hacen hincapié. Dice, el que persevera hasta el fin, este se salvará. Dice la Idache, mirándolo desde el punto de vista negativo, dice que muchos se escandalizarán y perecerán. Y el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice, se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Pero todos estos versículos están diciendo lo mismo, que se escandalizarán, que muchos renunciarán a la fe, que se dejarán seducir, como dice 1 Timoteo 4:1, por los espíritus seductores y las enseñanzas diabólicas, y llegarán a renegar de la fe católica para abrazar inicialmente y durante a lo mejor varios siglos la fe o fe ajena a la fe católica, pero finalmente en su prueba mayor de renegar de la fe, una apostasía como la cereza del postre, si me permiten el término, porque de delicioso no tiene nada, es la gran apostasía donde renegarán absolutamente de la fe en Cristo para abrazar la fe en el anticristo. Y listo, o sea, no hay mucho más que añadir, simplemente decir que está profetizado. Va a haber una apostasía, y la apostasía no es de los que están fuera de la iglesia, como ya vimos en el video anterior, sino que la apostasía es de los que están adentro, de los que reniegan de la fe apostólica. ¿Hay antecedentes de esta apostasía? ¿Qué podemos encontrar en la Biblia que nos ayude a describir un poco cómo es esta apostasía? Bueno, por ejemplo, el Señor Jesucristo ya lo anticipó. No solamente lo anticipó en capítulo 24 de Mateo, sino que también lo anticipó en Mateo capítulo 13, allí en la parábola del sembrador, ¿no? Porque dice el versículo 20 al 21 de Mateo 13. Los sembrados sobre el terreno pedregoso es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, pero no tiene en sí raíz, sino que es inconstante, y al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Ya habíamos dicho en el video anterior, o en el anterior incluso, no me acuerdo ahora, que el Hermas, el profeta, había recibido una revelación de parte del cielo, en donde se le decía que la gran bestia que él había encontrado en el camino era una figura del anticristo, de la gran bestia final del Apocalipsis. Pero que dice, esa bestia devoraría a los débiles, a los inconstantes, pero no a los que tienen fe, no a los que perseveran. Y acá el Señor Jesucristo está diciendo esto, que los que son débiles, los que son inconstantes, los católicos que no están firmes en su fe, serán los primeros que sucumban ante la tentación. Dice enseguida, tropieza y cae. Y serán estos los primeros en
apostatar de la fe apostólica. Segundo, debemos notar que una vez más, como ocurrió en todas las persecuciones anteriores, será Israel el que instigue al imperio del anticristo a perseguir a los que ellos considerarán infieles. Así ocurrió durante las primeras persecuciones de los cristianos, y por eso es la gran ramera, el Israel en la carne es la gran ramera que cabalga sobre la bestia, porque era el Israel según la carne el que instigaba, el que incitaba a que el imperio romano estuviera constantemente devorando, pisoteando y masacrando a los cristianos. Y así ocurrirá en el tiempo postrero. Nuevamente el Israel, en su celo por decir, este es el Cristo, ustedes tienen un anticristo, y darán vuelta a todo, obviamente, comenzará una persecución instigando a que el anticristo persiga a la iglesia para que solamente él reciba culto de adoración en el mundo. Pero no es la única advertencia que tenemos en la Biblia. También tenemos algunas en el Antiguo Testamento de cosas que Dios consideró como una apostasía. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 8 versículos 5 al 6, se reúne el pueblo para hablarle a Samuel y le dijeron: tú eres ya un anciano y tus hijos no siguen tus caminos. Nómbranos por tanto un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. A Samuel le pareció mal que hubieran dicho: danos un rey para que nos gobiernen, y oró al Señor. Y el texto sigue diciendo que Dios le responde y le dice: Samuel, que no te angustie lo que te han hecho, porque no te lo han hecho a ti. No es a ti a quien han desechado, sino que es a mí, dice Dios, al que me han desechado. Notemos que esto de pedir un rey que los gobierne y dejar de lado la teocracia de parte de Dios, tener un rey aquí en la tierra, notemos, ¿no?, que Dios siempre quiso ser un rey desde el cielo. Lo fue en el Antiguo Testamento, y cuando estuvo Cristo aquí en la tierra fue rey temporalmente, pero se fue a recibir el reino al cielo, y desde entonces él ha gobernado su reino desde el cielo. Pero el Israel según la carne quiere tener un rey que pueda ver con los ojos de la carne y no con los ojos de la fe. Entonces, ellos en aquella época le dijeron: queremos un rey como todas las naciones. Y Dios le dijo a Samuel: Samuel, no es a ti a quien han desechado, no es de ti de quien han apostatado, es a mí a quien han desechado, es de mí de quien han apostatado. Dice también Juan capítulo 19 versículo 15. Estamos ahora hablando de la pasión del Señor Jesucristo, y el pueblo está reunido allí delante de Poncio Pilato, y dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Y esto está ocurriendo, como dijimos, aproximadamente alrededor del año 30-33, según consideremos si Cristo nació en el año 0 o si Cristo nació en el año 4 antes de Cristo, como algunos estudiosos afirman. No sé con cuál de las dos opciones quedarme. Lo cierto es que ahora hacen una apostasía todavía mucho más grosera, porque ahora directamente crucifican a su rey e inician una serie de persecuciones contra el cuerpo del rey, contra el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica. Lo rechazaron como único rey, ahora lo rechazan como rey en persona. Pero el Señor Jesucristo ya nos había advertido antes de que Él venía en el nombre del Padre y no lo recibían. Pero advirtiéndoles al pueblo de Israel, les dice: pero vendrá uno en su propio nombre y a Él le recibirán. Es decir, a Él le recibirán como rey. Y será la tercera, última y gran apostasía, en donde de forma definitiva no solamente que habrán rechazado a Cristo, sino que además habrán cerrado todas las puertas para creer en una posible conversión de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya habrán dicho: este es nuestro rey, ya vino el Mesías. Y eso será lo que desborde la paciencia de Dios en cuanto a la apostasía, una vez más, de la nación de Israel según la carne. Dice Rufino de Aquileia, que es un obispo del siglo
IV, escribiendo su comentario al Credo de los Apóstoles. Dice así: sin embargo, nos conviene saber que el enemigo suele falsificar este saludable advenimiento de Cristo con astuto fraude para engañar a los fieles. Notemos, hago un pequeño paréntesis. Falsificar el advenimiento de Jesucristo, porque yo les voy a explicar un poquito más adelante cómo es que yo pienso que logrará engañar a muchos de los evangélicos. No creo que a todos, pero sí a muchos, con este tema de confundir el advenimiento de Cristo. Dice, y engañar, de ser posible incluso, a los fieles de la Iglesia Católica, dice. Y en lugar del Hijo del Hombre, a quien se espera que venga en la majestad de su Padre, para preparar al Hijo de perdición con prodigios y señales mentirosas, para que en lugar de Cristo introduzca al anticristo en el mundo, de quien el Señor mismo advirtió a los judíos de antemano en los evangelios, porque yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibieron. Otro vendrá en su propio nombre y le recibiréis. Y de nuevo, cuando veréis la abominación desoladora, paréntesis, de la que vamos a hablar enseguida, de la que habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo, el que le entienda. Y el mismo apóstol también dice, no os engañe de ninguna manera, porque ese día, el día del regreso de Jesucristo, no vendrá a menos que primero venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es adorado, de modo que se sienta en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. Y poco después dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuya venida es según la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y nuevamente, poco después, y por tanto, el Señor les enviará fuertes engaños para que crean a la mentira, para que sean juzgados todos los que no han creído en la verdad. Por eso, por lo tanto, este engaño nos es predicho por las palabras de los profetas, evangelistas y apóstoles, para que nadie confunda la venida del anticristo con la venida de Cristo. Creo que es muy claro Rufino de Aquileia al tratar de explicar que aquí la confusión será de las venidas. Y esta falsificación de la venida de Jesucristo es lo que está tratando de prevenir. Por eso pienso que tiene mucha importancia todos los temas que tienen que ver con la escatología, con los eventos futuros. No todos los evangélicos, porque como todo siempre hay muchas diferencias entre unos y otros, pero hay grupos que le dan mucha importancia a la parte profética y otros grupos en los que realmente si vos te pones a hablar de profecía y dices, pero bueno, no vamos a verlo pasar, eso simplemente satisface nuestra curiosidad porque el Señor Jesucristo nos va a venir a buscar antes de que todo eso se pase, antes de que todo eso ocurra, porque recordemos que los que creen en el rapto pretribulacional o en el arrebatamiento, como algunos le llaman, ellos creen que todo lo que es el libro de Apocalipsis se desencadenará en una sucesión muy rápida a lo largo de 7 años, luego del arrebatamiento de la iglesia, de manera que la iglesia no va a ver nada de estas tribulaciones ni estas persecuciones. Entonces ellos están completamente desprevenidos, muy preocupados en robar ovejas católicas y poco preocupados por conocer la verdad. Lo cierto es que el anticristo, por medio de todos estos poderes engañosos, primero, que utilizará poderes milagrosos a la altura posiblemente de los que haya utilizado el Señor Jesucristo, que confundirán a muchos y convencerán a muchísimos más también. ¿Para qué? Para que no por la aclamación popular de un pueblo desesperado por las tribulaciones y por las guerras que pide un líder global, no, eso es la plataforma de gobierno mundial lo que hace es establecer las bases para que se den las circunstancias para que haya un gobernante mundial. Pero lo que causará
que el anticristo sea aceptado será justamente todos estos milagros y prodigios mentirosos y engañosos, al punto tal de hacer descender fuego del cielo, simular una resurrección, que es algo que no hemos mencionado en los versículos, simular una resurrección, y todo esto por el poder del diablo. Y efectivamente engañará a los judíos, engañará a muchísimos protestantes y también engañará a muchísimos católicos. Y sin duda alguna a todos o a la inmensísima mayoría de los inconversos, de los incrédulos. Notemos. ¿Cómo pienso yo? Esta es una apreciación personal, no la puedo establecer ni como enseñada por algún padre de la iglesia, ni directamente por la Biblia, ni mucho menos que sea magisterio de la iglesia. Es una apreciación personal de cómo me parece que encajan algunos engranajes sueltos en todo esto. ¿Cómo puede entonces llegar a engañar al mundo? Dijimos, bueno, a los judíos, porque va a simular el cumplimiento de muchas promesas. Va a simular una resurrección y el anticristo les va a mostrar las profecías que decían que el anticristo, que Cristo debía resucitar. Va a hacer descender fuego del cielo, va a hacer grandes milagros y prodigios, no de bienes y sanidades, no, serán poderes ostentosos. Y de esa manera mostrará el cumplimiento de las profecías sobre él, o sea, mostrará entre comillas, ¿no es cierto? Les mostrará su versión, su interpretación del cumplimiento de las profecías y logrará engañar al pueblo de Israel. A los incrédulos, porque bueno, los deslumbrará, y a los que no los deslumbre los amenazará. A los católicos porque estarán fríos, será el castigo de los católicos fríos, como siempre. Católico mal instruido, católico tibio, católico frío, católico ignorante, termina en las manos de los protestantes. Y acá, así como se les llama en la Biblia anticristos a los protestantes y los católicos infieles terminan en las manos de los protestantes, en la época de la gran tribulación sucederá lo mismo. Solamente que en vez de caer en las manos de los anticristos, que prefiguran la apostasía de la Iglesia Católica, terminarán en las manos de el anticristo, el más grande y terrible apóstata, 1000 veces peor que Martín Lutero. Ahora, entonces engañará a los incrédulos, engañará a los judíos, engañará a muchos de entre los hermanos separados. No a todos, estoy convencidísimo de que muchos se darán cuenta del error y procurarán asistir y unirse a la iglesia verdadera. Recordemos que de los 144.000 que menciona el Apocalipsis que están predicando, como le explicaba el otro día a un hermano que me consultaba algunas cosas, estos 144.000 que están predicando en el libro del Apocalipsis son célibes, son hombres vírgenes. ¿Y qué hombre cae en la eso excluye a un montón de personas, porque a todo aquel que no tenga el celibato no puede considerarse de los 144.000? ¿Y quiénes son los que tienen el celibato? Qué curioso, los ortodoxos no guardan el celibato, porque muchos de ellos, no sé si todos, pero muchos de ellos son casados, sus sacerdotes. Pero en la Iglesia Católica los sacerdotes son célibes, los monjes son célibes, y no sé si y no todos los diáconos, pero muchos de ellos sí son célibes. Qué característica importante la que tienen estos 144.000 que van y le predican al mundo para que se convierta. Son católicos, sacerdotes, diáconos y monjes célibes, que van por donde quiera que el Cordero los lleve para predicar el Evangelio apostólico. Pero volviendo al tema, ¿cómo pienso personalmente que engañará a los evangélicos, especialmente a los dispensacionalistas? Bueno, porque les reinterpretará la venida de Jesucristo. Recordemos que los evangélicos, muchos de ellos, no todos, pero los evangélicos en su mayoría, creen que Cristo habrá de venir a raptarlos y en un abrir y cerrar de ojos ellos desaparecerán de la tierra. No quiero entrar mucho en estos versículos porque ya lo veremos en el próximo video, que será sobre la venida de Cristo y la resurrección de la carne. Y obviamente algo de la vida eterna, que son las últimas palabras de la Didache. Pero los evangélicos creen eso, que serán arrebatados, que no verán al anticristo y que inmediatamente después de estos 7 años viene el Cristo a reinar sobre la tierra. ¿Cómo pienso que les va a engañar el anticristo?
haciéndoles aparecer a nuevos Himeneo y Fileto. ¿Quiénes son Himeneo y Fileto? Bueno, fueron aquellos hombres que dijeron en la iglesia primitiva que la resurrección ya se había efectuado. Y pienso que surgirán nuevos Himeneos y Filetos diciendo, no, el rapto de la iglesia ya ocurrió. Y el anticristo sería no un anticristo personal, sería un sistema. Ustedes saben que hay una corriente teológica entre los hermanos separados, no sé si dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia católica, pero hay una corriente teológica que enseña que el anticristo será simplemente un sistema. Que el anticristo no es una persona, sino que el anticristo es la forma de moralidad del mundo de los postreros tiempos. Tal vez quizás espiritualizando demasiado algunas cosas. Esa posición creo que es mantenida por algunos grupos reformadores, no creo que por los evangélicos que tienden a ser más literalistas. Pero sí es cierto que creo, en mi opinión, que van a surgir nuevos Himeneos y Filetos diciéndole, no, este no es el anticristo, este es el Cristo que ha venido a reinar sobre la tierra. La resurrección ya se debe haber ocurrido años atrás, nosotros debemos ser de los que nos hemos quedado atrás. Y el anticristo, como era un sistema, ya gobernó, ya hizo todo a su impiedad, ya aparecieron todos los terremotos que tendrían que aparecer. Y ahora este personaje que tenemos aquí, que está haciendo todos estos milagros y que reclama adoración y ser Dios, debe ser el Cristo. Y pienso que de esa manera el anticristo va a engañar a muchos. Repito, yo creo que muchos evangélicos y protestantes se van a dar cuenta de este engaño y predicados por los verdaderos sacerdotes de Jesucristo van a creer a la verdad. Pero de esa manera pienso que el gran poder mentiroso del anticristo logrará engañar a los que no quisieron creer al evangelio apostólico predicado por la iglesia católica con todos los sacramentos enseñados por Cristo y sus apóstoles. ¿Por qué seguirá engañando? Porque también hay nuevas cosas que, como he dicho, el anticristo va a hacer para engañar y simular la venida de Jesucristo. Por ejemplo, dice Apocalipsis 9:4. Permítanme que lo busque. Apocalipsis 9:4. Dice, se les dijo que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tuvieran en la frente el sello de Dios. Entonces, estas personas que en el tiempo de la persecución son sellados en la frente con el sello dado por Dios por mano de los ángeles. ¿Qué es lo que sucede? El anticristo tiene el sello en la frente y también en la mano. ¿Sí? Entonces el anticristo, al sellarlos en la frente, les hará creer que son el sello de Dios. Mira, Dios te está sellando. Dios te está sellando. Y resulta que será el antidios, el anticristo, el que les estará sellando. Y muchos gustosos, engañados por el anticristo, se dejarán sellar en la frente pensando que están siendo sellados por Dios. Pero miren, también dice el libro de Apocalipsis que Cristo en su venida hará descender fuego del cielo que consumirá a los habitantes de la tierra. Pero ¿qué sucede? El anticristo también hace descender fuego del cielo. Por ejemplo, consideremos Apocalipsis 13:13. Lo voy a leer. Apocalipsis 13:13. Realiza, hablando del anticristo, la segunda bestia, realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y seduce a los habitantes de la tierra con los prodigios que le ha sido concedido realizar en presencia de la primera bestia. Es decir, el falso profeta haciendo milagros en presencia del anticristo, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía una herida de espada y ha sobrevivido. Entonces, así como el anticristo hace descender fuego del cielo, ¿sí? Miren lo que dice también Apocalipsis 20:9. Dice 20:9. Subieron por la ancha extensión de la tierra y pusieron cerco al campamento de los santos y de la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. El anticristo es el suplantador de Cristo. Y en todo lo que pueda
hará imitación. Imita la resurrección, imita el sello en la frente, imita sus milagros, imita que les hace descender fuego del cielo. Se entra al templo y se hace pasar por Dios, como Cristo entró al templo y fue rechazado por no creer que Él era Dios. En fin, un montón de elementos que cuando uno los une se puede ir dando cuenta en qué va a consistir el engaño. Y si uno empieza a unir todos los versículos que están en la Biblia hablando de esto, uno se da dando cuenta de que la Biblia nos revela que el anticristo hará pasar todas las profecías de Cristo como cumplidas en él. Y los que no estén aferrados a la verdad de la doctrina católica, como profetiza el apóstol Pablo, serán engañados por no haber creído a la verdad, sino haberse deleitado en la mentira. Entonces tenemos que no creen a la verdad, creen a la mentira porque no creen en la iglesia madre y maestra, que es la iglesia católica. Rechazan a los predicadores que fueron discípulos de los apóstoles y por tanto rechazan la predicación apostólica. Tuercen las escrituras para inventarse nuevos evangelios. Fundamentalmente también están esperando primero a Cristo y después el anticristo, mientras que por causa de esa creencia les será presentado primero el anticristo, que habrá de presentarse como cumpliendo todas las profecías y engañando a los más ingenuos, inclusive de ser posible, entre las filas de los católicos. Como decimos, los católicos serán librados de creer en el anticristo, no necesariamente, porque también ellos, si fueran débiles, si fueran tibios o si fueran seducibles, ellos mismos también, al estar tan débiles en la fe, serán seducidos por el anticristo. Es seguro que muchos caigan, porque es lo que está profetizado, la gran apostasía de la iglesia. La apostasía no puede ser de incrédulos, la apostasía no puede ser de los que ya apostataron siglos antes, como son los protestantes. La apostasía tiene que ser necesariamente de los que aún no han apostatado, como ya mostramos en las referencias de los padres de la iglesia en el video anterior. Entonces, las religiones del mundo se están uniendo y quieren asentar una sede de cristianismo, judaísmo e islamismo en Jerusalén, y quieren establecer un nuevo templo donde se establezca un culto unificado, aunque se hará tal vez en un principio en diferentes partes, porque será un nuevo templo del que se habla que tendrá 3 grandes subtemplos, uno cristiano, otro musulmán y otro judío, de manera tal de unificar a todas las reuniones, a todas las religiones monoteístas bajo un único líder religioso, que probablemente sea el anticristo. Se rumorea, yo no sé si eso es cierto, no lo he estudiado en tanta profundidad, pero se rumorea que hay quienes quieren llevar la sede de la cátedra de Pedro a ese lugar, y por lo tanto, si lo logran hacer, evidentemente estarán predicando que debemos unir nuestras religiones en una única reunión monoteísta, porque total todos creemos en el mismo Dios, y no está claro, por lo menos yo no tengo claro, si esto será un paso inmediatamente previo a la manifestación del anticristo o si será durante la manifestación del anticristo, y que a causa de la negativa de muchos católicos a también recibir este traslado de la sede de Pedro a esta Babilonia teológica que unifique y confunda la fe, pienso que entonces esto será también causal de las persecuciones. No nos olvidemos que las primeras persecuciones para con los cristianos comenzaron en Jerusalén, y no creo que sea diferente también en el periodo del anticristo, que las primeras persecuciones sean hechas por el emperador, el nuevo emperador, emperador de esta bestia, ¿sí?, de esta cuarta bestia de Daniel, pero que también las persecuciones comiencen en Jerusalén. Hay otros que, teniendo una interpretación más espiritual y tal vez guiándose por las apariciones de la Virgen en la Salet, que dicen que Roma se convertirá en la sede del anticristo. No nos olvidemos, no estamos diciendo nada que no esté en la Biblia. Está diciendo la Biblia que muchos apostatarán de la fe. Y esa apostasía, si bien comenzó hace muchos siglos atrás,
con los reformadores o los deformadores y corruptores de la fe, fueron apóstatas, fueron católicos los que apostataron. Y la Iglesia Católica no ha dejado de tener apóstatas que constantemente se van de la Iglesia. Pero el colmo del colmo ocurrirá al final de los tiempos, cuando sea masiva la apostasía de la Iglesia y solo un remanente fiel quede presente, aferrándose a las doctrinas apostólicas. No me refiero a las doctrinas de tal o cual bula papal o de tal, porque esas cosas son más bien cosas producto de los tiempos en muchos casos, no en todos. En muchos casos son afirmaciones dogmáticas. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con liturgia o adaptaciones que tienen que ver con la situación regional y temporal que tiene que vivir la Iglesia a lo largo de estos 2000 años, que van cambiando a lo largo de los siglos. Pero hay ciertas cosas que pertenecen al depósito de la fe que son total y absolutamente inmutables y que no pueden cambiar. Y son esas las cosas a las que con uñas y dientes, con mayor fervor debemos aferrarnos. Como dice San Judas, dice que debemos luchar fervientemente por la fe que nos ha sido concedida una sola vez y para siempre a los santos. Ahora, ¿qué será el traslado de la sede de la cátedra a Jerusalén, o la manifestación del anticristo será en Roma? Bueno, puede ser uno, puede ser lo otro, o puede ser ambos, porque nada quita que Roma pueda seguir teniendo un lugar de predominancia, incluso en dependencia de Jerusalén. Recordemos que el papado no siempre estuvo, o los que se dijeron papas no siempre estuvieron allí. Recordemos que primero Pedro habitó en Jerusalén, ¿sí? Pedro también estuvo como obispo y papa, obviamente, desde Antioquía, y también estuvo en Roma, donde finalmente se asentó la cátedra de Pedro, pero también hubo papas en Francia. O sea, no es que Roma haya sido siempre la cátedra, el lugar de la cátedra de Pedro, eso es lo que quiero decir, y que la Iglesia ha sido católica, no porque la cátedra esté en un lugar o en otro, sino por el sucesor apostólico que tiene y sobrelleva sobre sus hombros la cátedra de Pedro, como sucesor espiritual de Pedro. Entonces, independientemente de que la cátedra esté en Roma o en Jerusalén, ¿sí?, lo cierto es que la apostasía incluirá en gran medida a la jerarquía de la Iglesia. Hay profecías que dicen que no será al Papa, que el Papa se mantendrá fiel, pero que sí, muchos de los altos cargos de la Iglesia seguramente seguirán al anticristo, y habrá sacerdotes, obispos y probablemente el Papa que será fiel y se mantendrá fiel al encargo de Pedro, porque así también lo profetizan las visiones de la Virgen María. Y les recuerdo, por si hay alguna persona que está pretendiendo acusar al Papa Francisco de ser el anticristo, de que no hay ninguna visión aprobada por la Iglesia de la Virgen, ni tampoco conozco ninguna profecía de parte ni de la Biblia ni de los padres de la Iglesia que acuse al Papa de anticristo, ¿ok? Sí, de que pueda haber apostasía de parte de muchos obispos, como ocurrió siempre. Recordemos que en la época de Arrio, un altísimo porcentaje de los obispos se vieron confundidos y siguieron la doctrina de Arrio, a pesar de que ellos antes del surgimiento del arrianismo eran antiarrianos, ¿sí? O digamos, eran que creían en la Trinidad. Pero venido la apostasía de Arrio, muchos se unieron a la apostasía de Arrio. Así que no nos debería escandalizar esto de que muchos en la jerarquía de la Iglesia puedan seguir y ser cómplices, por así decirlo, del falso profeta, para ayudar al falso profeta a la apostasía. Porque no me imagino un escenario en donde haya una gran apostasía de católicos, pero todos sus obispos predicando, nadie se haga apóstata, nadie se haga seguidor del anticristo. Me imagino que si muchos católicos tienen que apostatar, es porque muchos obispos también habrán apostatado primero. Vamos a entrar entonces en el tema de la abominación desoladora, pero antes de ir directo al grano, vamos a recordarles y suplicarles a los hermanos que por favor se suscriban, porque estos temas son muy importantes. Como hemos dicho, es el desconocimiento de la doctrina original
la que producirá que justamente los malos obispos, los malos sacerdotes y los malos laicos caigan en la confusión por no conocer cuál es la doctrina original de la cual no deben apartarse. Por eso les suplico, se suscriban, compartan los videos, le den like para que de esa manera puedan estar atentos y conocer qué es lo que enseñaba la iglesia primitiva acerca de las verdades enseñadas por los apóstoles. Vamos entonces ahora sí a ver de qué trata esto de la abominación desoladora y qué enseñaban los padres de la iglesia. Dice San Juan Crisóstomo en las homilías sobre Mateo, que ya algo habíamos anticipado en Rufino de Aquileia diciendo que cuando vea la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo, el que lee entienda. El tema de la Pachamama llevó a muchos a pensar que esa era la abominación desoladora. Yo entiendo que hermanos que han intentado ser tal vez fieles a la doctrina tradicional de la iglesia, cuando vieron que se pusieron estos idolitos en la Basílica de San Pedro y allí en los jardines del Vaticano, dijeron, bueno, esta es la abominación desoladora. No. Creo que obviamente eso es extremadamente triste y doloroso, pero no deja de ser un tipo y figura de lo que será la gran abominación desoladora, porque ningún católico reconoció que ese idolito sea Dios, ¿sí? Es más, ni siquiera lo reconocieron como ídolo, aunque no lo sé si intencional o no, permitieron ese culto, que creo que hirió la fe de muchos. Personalmente yo no hubiera hecho eso por amor a los más de 1.000 millones de católicos que seguramente se sintieron confundidos y profundamente heridos al ver eso, independientemente de que sean defensores fervientes del papado de Francisco. ¿Qué sucederá con esto? Bueno, tiene que ser una imagen no de la Pachamama, no del dios Moloch, sino una imagen, una estatua del anticristo. Tiene que representar no a un dios muerto, que todos los católicos saben que son dioses muertos, no al dios Moloch, no a la Pachamama, no a Astarte, no tiene que ser un dios que un católico reconozca como un dios muerto. Para engañar a los católicos tiene que ser una estatua de el anticristo, porque el anticristo tiene que recibir gloria. Ni la Pachamama exigió recibir adoración, ni el dios Moloch que colocaron no en el Vaticano, aclaración, no en el Vaticano, sino en el Coliseo, que también estuvo mal, pero no es en el Vaticano, sino en el Coliseo. Estos dioses, con minúscula, nunca exigieron adoración para sí. La abominación de la desolación no es solamente una estatua, sino es una estatua del anticristo y requiere que esté el anticristo presente, porque esa estatua a la cual se le concede la capacidad de hablar, se le concede como imagen el poder de hablar, tiene que engañar a las personas para que quien no adore a esa imagen sea consumido y muerto y perseguido por el anticristo. Ni la Pachamama, ni la estatua del dios Moloch, ni ninguna otra cosa semejante ha exigido del católico adoración para creerla y tomarla por Dios, y mucho menos por el Cristo. Esto es crucial para entender la profecía y no equivocarnos, por más defensores fervientes que seamos de la tradición de la iglesia. ¿Sí? No confundamos. Tiene que estar presente el anticristo para que esta imagen sea la imagen de el anticristo, y además se tiene que poder infundir el poder de hablar, y tiene que suceder que quien no la adore reciba la muerte o la persecución del anticristo. Los judíos entonces sí adorarán. ¿Y qué tenemos como prefiguraciones? Bueno, el mismo Daniel. El mismo profeta Daniel prefigura esta estatua en la estatua de Nabucodonosor. Hoy no tenemos en la Iglesia Católica ninguna estatua de Nabucodonosor, pero por ejemplo, ya está comenzando a manifestarse esto, porque tenemos que en China, que la Iglesia Católica es perseguida, en China hay básicamente dos iglesias. Una iglesia oculta,
una iglesia subterránea, una iglesia de las catacumbas y una iglesia del Estado. En la iglesia del Estado se les ha obligado a bajar todas las cruces, a hacer desaparecer todas las cruces de los templos católicos y se han reemplazado con cuadros de los líderes del comunismo. Y esas, entre comillas, iglesias son congregaciones supuestamente católicas, devotas supuestamente del Papa, pero que no tienen las imágenes de la cruz de Cristo, sino las imágenes de los líderes religiosos del comunismo, y se predica allí mismo el comunismo, incluso con una Biblia que tiene textos insertados que hablan del comunismo y textos que tuercen a Cristo mostrándolo como un hombre pecador, y textos que tuercen y eliminan un montón de pasajes de la Biblia que sean contrarios al comunismo. Es decir, Satanás, una vez más en su máxima expresión, poniendo un cuadro para ser venerado y torciendo la escritura. Esto puede entenderse como un pequeño tipo y prefiguración del anticristo, pero no tengamos miedo, hermanos. En China hay millones de católicos en la iglesia subterránea que no ha sucumbido a la tentación de tener un cuadro bonito de los líderes religiosos modernos o anteriores del comunismo, sino que se ha mantenido fiel al precio de tal vez tener que vivir en las catacumbas. Oremos por ellos, por cierto, oremos por ellos. Pero como decíamos entonces, esto de tener una prefiguración, la Biblia lo hace con mucha frecuencia. Lo tenemos allí en la estatua de Nabucodonosor, ya estamos viendo cosas semejantes allí en China. Hay muchos lugares en donde están ocurriendo o empezando a ocurrir cosas semejantes. Si conoces algún dato, por favor, déjalo también en los comentarios. Sería muy interesante conocerlo. Pero volviendo al tema de la estatua de Nabucodonosor, quiero citar lo que dice San Ireneo en su escrito contra los herejes. Dice: el ídolo de Nabucodonosor el ídolo que Nabucodonosor erigió era de 60 codos de alto y 6 de ancho, y por negarse a adorarlo, Ananías, Azarías y Misael fueron arrojados al horno de fuego. Cita de Daniel 3:20. Prueba que sirvió como profecía de lo que sucederá al final de los tiempos, cuando los justos sufrirán la prueba del fuego. Pues dicho ídolo fue el preanuncio de la llegada de aquel que ordenará a todos los hombres solo a él adorarlo. Recordemos, si vamos y leemos el libro de Daniel, que Nabucodonosor, movido por los sátrapas para matar a Daniel, recordemos que fue un complot de los gobernantes que convencieron al anticristo, pero de los gobernantes para matar a Daniel. Ok, recordemos lo que dije hace un rato. Serán los gobernantes judíos que incitarán, como la gran ramera profetizada del Apocalipsis, cabalgando sobre la gran bestia, y harán y controlarán a la gran bestia para que ésta devore y mate y persiga a los cristianos. Pero a los fieles, tal cual en el profeta Daniel, de manos de Ananías, Azarías y Misael, fueron protegidos por uno que tenía semejanza del Hijo del Hombre, que a pesar de que los habían metido en un horno calentado 7 veces más, dice que este cuarto integrante, como un Hijo del Hombre, ¿sí? como un ser misterioso que estaba allí dentro del horno, dice que caminaba con ellos. Y tenemos en el libro de Daniel las oraciones de los santos, de estos 3 santos dentro del horno, y que dice que cuando salieron, porque el fuego no les hizo nada, dice, no tenían ni siquiera olor a humo, habían conservado sus vestiduras intactas, tal como lo enseña el libro de Apocalipsis, que los que entraron al cielo durante el periodo de tribulación no tenían manchadas sus vestiduras blancas, tales como se les había concedido Cristo. Añade también San Ireneo, también en su escrito contra los herejes. Además, dio a conocer lo que muchas veces hemos dicho, que el templo de Jerusalén fue construido por mandato del verdadero Dios. El apóstol mismo, hablando según su propio pensar, lo llama, en la plena acepción del término, templo de Dios.
Y ya dijimos que en el tercer libro que el apóstol nunca llama a Dios hablando en nombre propio, sino a aquel que es el Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor, por cuyo mandato se construyó el templo de Jerusalén por las razones que hemos expuesto. Pues en este templo se sentará el enemigo, tratando de mostrarse a sí mismo como el Cristo, como dice el Señor. Cuando viereis la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, cuando estaba de pie en el lugar santo. El que lee, entienda, porque quienes estén en Judea huyan a los montes, y quien se encuentre en el techo no baje a sacar algo de la casa, pues habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y como no la habrá jamás. Mateo capítulo 24, versículos 15 a el 21. Bueno, una vez más, San Ireneo está diciendo de que tiene que haber un templo y una estatua física que se le sea concedida la potestad de hablar y que deba ser adorada. No pudo ser la gran abominación desoladora la Pachamama, no pudo ser la abominación desoladora el ídolo Moloch, tampoco puede ser la abominación desoladora que sacrifiquen un cerdo. Esto es lo que hizo Antíoco Epifanes, ya vamos a hablar un poquito de él allí en el templo de Jerusalén, hablando del periodo de los Macabeos. Pero no es esa la abominación desoladora, sino que esa fue ciertamente algo horrible. Pero ya nos van a decir los padres de la iglesia de qué consistió la abominación desoladora prefigurado por el anticristo del periodo de los Macabeos, esto es Antíoco Epifanes. Por otro lado, recordemos que San Ireneo tampoco puede estar hablando de un cumplimiento total allí en la Jerusalén, porque San Ireneo vive 100 años después, o escribe esto 100 años después de la destrucción de Jerusalén. Entonces ahí está profetizando que el templo tiene que reconstruirse y en ese templo tiene que volver a colocarse una estatua. En Daniel no se construyó una estatua en el templo, pero acá San Ireneo está diciendo que en el templo de Jerusalén tiene que colocarse una estatua del anticristo, una imagen del anticristo. Y esta estatua no será venerada, será adorada, porque se le confiará como Dios. En este sentido, Ireneo es de los que abogan por una interpretación literal del término templo de Dios, es decir, un templo reconstruido en Jerusalén. Y para los que no lo saben, los judíos están con todas las cosas ya listas para construir el templo de Jerusalén. Y había un gran impedimento que tenían, que era que no tenían una vaca alazana. Una vaca alazana es una vaca colorada, que era parte de los mandamientos que tenía el pueblo de Israel para poder establecer los sacrificios de los animales, de los toros y de las vacas. ¿Por qué? No podía ser una vaca blanca y negra. No podía ser la vaca Lola de los dibujitos animados, una vaca negra o blanca. Tenía que ser una vaca colorada. Y esas vacas se habían extinto. Entonces, o por modificaciones genéticas o por alguna mutación esporádica que produjo vacas alazanas, ahora ese impedimento ya no lo tienen. Tienen construidos todos los instrumentos de oro, todos los utensilios de oro para el culto en el templo, y están esperando, no sé, tal vez la manifestación del anticristo que les dé la orden para construir el templo. No lo sé. Pero lo cierto es que San Ireneo aboga por la construcción de un templo literario. Algunos hermanos me han preguntado si yo pensaba que el anticristo ya estaba vivo. Yo les digo, no sé si está vivo, pero creo que es muy posible que esté vivo y que lamentablemente nos toque vivir la persecución del anticristo en las próximas décadas o incluso en los próximos años. Dice San Victorino, obispo de Petovio, allí en el año 250-303 a.C., antes de Constantino, también vale la aclaración. Perdón, 250-303 después de Cristo, antes de Constantino. En su comentario sobre el Apocalipsis, dice, hablando del anticristo, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero.
es decir, la apariencia dentro de un hombre, y hablaba como un dragón. Pero el diablo habla lleno de malicia, porque él hará estas cosas en presencia de los hombres, de modo que hasta los muertos parezcan resucitar. Una vez más, imitación del poder de Jesucristo. Los magos hacen estas cosas con la ayuda de los ángeles apóstatas, incluso hasta el día de hoy. También el anticristo hará que se coloque una imagen de oro del anticristo en el templo de Jerusalén, y que el ángel apóstata entre y desde allí pronuncie voces y oráculos. Es decir, San Victorino nos está dando más información, está diciendo que el mismo Satanás entrará en esta imagen de oro, y el oro y la imagen de oro comenzará a hablar por boca de el Satanás mismo. Y comenzará a hablar voces y oráculos, seguramente blasfemando contra Dios. Dice, además, él mismo se las ingeniará para que sus siervos e hijos reciban como marca en la frente o en la mano derecha el número de su nombre, para que nadie compre o venda. Daniel había predicho previamente su desprecio y provocación de Dios. Dice, y colocará, dice, su templo dentro de Samaria sobre el monte ilustre y santo que está en Jerusalén. La imagen como la que hizo Nabucodonosor. Una imagen como la que hizo Nabucodonosor. De allí, aquí coloca y poco a poco renueva a aquello de lo cual el Señor, amonestando a sus iglesias acerca de los últimos tiempos y sus peligros, y dice, pero cuando veáis el desprecio del que habla el profeta Daniel de pie en el lugar santo, el que lee entienda, y se le llama desprecio cuando se provoca a Dios, porque se adora a los ídolos en lugar de a Dios, o cuando se introduce el dogma de los herejes en las iglesias, pero es un desvío porque los hombres firmes, seducidos por señales falsas y portentos, se apartan de su salvación. Y notemos que San Victorino, antes de Constantino, y este es un obispo, es decir, defensor de la cátedra de Pedro, en comunión con el Papa, dice de que esta apostasía, este menosprecio, esta abominación, consiste en la adoración de este ídolo, abominable, por cierto, pero también en la introducción de los herejes, de los dogmas de los herejes en las iglesias. Me duele tanto ver que está profetizado que los dogmas de los herejes se introducirán en la Iglesia católica. Esto es lo que hoy conocemos como la protestantización de la Iglesia católica. ¿Has visto cultos y celebraciones de la misa que parecen celebraciones pentecostales? Con personas remolineando, saltando como locos, imitando el espíritu de los montanistas allí del siglo II, que prefiguran un poquitito todo esto de el bailoteo y el bullicio, que nada tiene que ver con el silencio típico y el canto respetuoso que caracterizó desde el primer siglo a las iglesias apostólicas, esto es, a la Iglesia católica. Y cambian el silencio de Dios por el bullicio, por el bailoteo, por la diversión, por el circo. Miren, una de las razones por las que la Iglesia católica estuvo a punto de excomulgar a los montanistas fue precisamente por esto. Por estas profecías en éxtasis, estos bailoteos desenfrenados, de los cuales les voy a dejar acá un video y acá la captura de pantalla de ese video para que ustedes puedan ver que en ese video hablamos de los montanistas y cómo es que introdujeron el culto pentecostal primitivo de los montanistas en las iglesias católicas, tal como San Victorino está diciendo, que se meterán en la Iglesia católica los dogmas protestantes y las enseñanzas protestantes, las doctrinas de los herejes, las doctrinas de los gnósticos, de los docetas, negando la encarnación, la presencia real de Cristo, la transformación del pan y el vino en el cuerpo
y en el cuerpo y la sangre de Cristo, negando la divinidad de Cristo, negando los sacramentos de Cristo, negando la sacramentalidad del sacerdocio de Cristo, es decir, que son un sacerdocio específico, consagrado, santo, diferente del sacerdocio universal del laico. Y todas estas doctrinas de los herejes de los primeros siglos, defendidas por todos los protestantes del día de hoy, se introducirán y se están introduciendo, como vemos que tantos obispos y tantos sacerdotes fieles, y que aún en este canal defendemos con tanto fervor, mostrando cuál es la doctrina apostólica original, para evitar y para enseñar a los católicos a defenderse de la protestantización, la luteranización de la Iglesia Católica, porque está profetizado, forma parte del paquete de apostasía que viene de la mano del anticristo. Como hemos dicho en tantas veces, la apostasía que comenzó de forma masiva con Lutero se incrementará, incrementará e incrementará, y se meterá cada vez más en la Iglesia Católica. No solamente en personas que se van de la Iglesia, sino en doctrinas que se meten en la Iglesia, doctrinas ajenas, mandamientos de hombres, hombres tales como Lutero y Calvino, hombres como los docetas y como los gnósticos, hombres como los judaizantes y los ebionistas, doctrinas de hombres que se enseñan como mandamientos de hombres, reemplazando los mandamientos de Cristo, que son los sacramentos que la Iglesia tradicionalmente defiende. Lo hemos dicho con claridad. Una imagen del anticristo que será poseída por Satanás mismo. Hablará y blasfemará contra Dios. Atraerá a las multitudes, incluyendo a los herejes y a muchos católicos que se dejarán seducir. San Victorino también aboga por una interpretación literal del concepto templo de Dios. Dice San Hipólito hablando del anticristo. Así pues, dice que la fiera que salía de la tierra es el reino futuro del anticristo. Notemos, otra cosa que el anticristo quiere imitar de Cristo. Cristo tiene un reino. El anticristo también pretende tener un reino. Dice, y que los dos cuernos son el mismo y el falso profeta que va con él. Es decir, que los dos cuernos de la profecía de Daniel son el anticristo y el falso profeta. Con lo de sus dos cuernos como de cordero, que quiere igualarse al Hijo de Dios, presentándose a sí mismo como rey. Como lo de hablaba como una serpiente, que es alguien que extravía, no es veraz. Y lo de ejercía toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y sus habitantes se arrodillen ante la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. Como dijimos, simulará una resurrección. Esto significa que según la ley de Augusto, con el cual se instauró el Imperio Romano, también el anticristo mandará y dictará órdenes, enseñoreándose de todo y procurándose con esto mayor gloria para sí mismo. Acá hay muchas profecías involucradas. Primera, la del Señor Jesucristo diciendo que buscará gloria para sí mismo. Pero segundo, profecía del profeta Daniel, que dice que el anticristo procurará cambiar los tiempos y las leyes. Los tiempos y las leyes del mundo. Por ejemplo, en la Constitución de la Unión Europea ya no aparece el término antes de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, Dios estableció una semana de 7 días, pero ahora hay calendarios que dicen que el primer día de la semana es el lunes. Y así te dicen que la semana empieza el lunes, ya no el domingo. Que el anticristo, sobre el final de los tiempos, procurará cambiar el viejo orden de las naciones para establecer, cambiando las leyes naturales, un nuevo orden de Naciones Unidas. Entiéndase lo que estoy diciendo. Es peligroso que diga esto. Ya censuraron una vez el video anterior en las redes sociales. Espero que no suceda con este. Pero bueno, dice entonces que el Imperio Romano se instituyó o comenzó allí con el emperador Augusto, César Augusto,
que instauró el Imperio Romano, dice, y también, dice, establecerá nuevas leyes, porque no notemos que el Imperio Romano comenzó cambiando sus leyes. Y se enseñoreará de todo y procurándose con esto mayor gloria para sí mismo. Y esta es, en efecto, la cuarta bestia, cuya cabeza fue herida y de nuevo curada, por haber sido el imperio destruido, deshonrado y repartido en 10 coronas. Y él entonces, con toda su maña, toda su astucia, que lo curará y lo renovará. Está profetizando una resurrección del antiguo orden del Imperio Romano. Dice, ¿y qué es esto sino lo que dijo el profeta? Que dará aliento de vida a la estatua y hablará la estatua de la bestia. Y en efecto recobrará de nuevo su actividad y su vigor por medio de las leyes instituidas por él, y hará matar a cuantos no se arrodillen ante la estatua de la fiera, de la bestia. Se manifestará aquí la fe y la paciencia de los santos, y es que afirma que hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pongan una marca en la mano derecha y en el frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Acá se nos está enseñando claramente que son diversas formas que asume esta marca de la bestia. En efecto, siendo como es el anticristo tramposo y alzándose arrogante contra los siervos de Dios, con voluntad de afligirlos y perseguirlos hasta expulsarlos del mundo, por no darles ellos la gloria, a todos les manda que por todas partes les pongan incensarios, para que ninguno de los santos pueda comprar ni vender si antes no le hace la ofrenda del incienso. Paréntesis, tal cual ocurría en las tribulaciones de las persecuciones, de las 10 primeras persecuciones de los césares romanos. Sí, esto es la marca impresa en la mano derecha, y las palabras en la frente indican que todos están coronados y que portan en sí mismos una corona ígnea, no de vida, sino de muerte. Y en esto también el anticristo habrá de imitar. Recordemos que Cristo nos colocará, ojalá nos tenga por fieles, roguemos por eso, Cristo colocará a los fieles una corona de vida sobre la cabeza. El anticristo también imitará eso, les colocará una corona, pero que será corona de muerte, simbolizada probablemente por la marca en la frente. Y así fue en efecto como también maquinó contra los judíos Antíoco Epífanes, el que llegó a ser rey de Siria y era de la estirpe de Alejandro de Macedonia. Pues también él en aquella ocasión se alzó con el corazón henchido de arrogancia y decretó que todos pusieran altares delante de las puertas e hicieran ofrendas de incienso, y que, coronados de hiedra, celebraran procesiones en honor de Dionisio, y que los que no quisieran obedecer los llevaran a la muerte con banquetes de entrañas, con escarmientos y torturas. Pero también él recibió del Señor Dios, justo sentenciador que todo lo ve, la merecida recompensa, tortura igualmente, pues se lo comieron los gusanos y así perdió la vida. Y si de esto alguien quisiera informarse pormenorizadamente, está consignado en los Macabeos. Podemos notar que, o les hago notar, mejor dicho, que los hermanos separados creen que Antíoco Epífanes sea una figura del anticristo. Aquí dice que hizo sacrificar a un cerdo, y también nos dice que, acá específicamente, que les quiso hacer comer del cerdo. Pero dice que estableció un sistema, una ley, un mandamiento, un decreto en donde todos debían acudir a estos lugares donde estaba el incensario para ofrecerle incienso a este ídolo, a este César, a este hombre que se creía Dios. Y notemos, por cierto, que está citando de los libros macabeos, porque como tantas ocasiones hemos dicho, los padres de la iglesia utilizaban los libros que los evangélicos conocen como deuterocanónicos, porque utilizaban y los consideraban inspirados, y se los usaban en la iglesia. Por eso es
que, hablando del comentario del Apocalipsis, es que San Hipólito, ¿sí?, que es obispo de Roma, es decir, papa, les enseña a sus fieles a leer los Macabeos, porque allí está una de las prefiguraciones del anticristo. También hemos de notar que lo de comprar y vender no lo interpreta como un sistema tecnológico, porque obviamente él no conoce lo que significa la palabra tecnología, él no conoce acerca de internet, no conoce acerca de otras cosas, pero sí, tomando la figura de lo que él sí conocía, dice, de alguna manera, o tecnológica, o con un incensario real, se les llevará a la humanidad a la necesidad de adorar al anticristo, de rendirle culto de adoración con el incienso, tal como ocurrió en las persecuciones. Y de ahí la suprema importancia que tiene que los católicos conozcamos la historia de nuestros mártires. Yo tengo toda una lista de reproducción que se las voy a dejar acá, y les dejaré aquí uno de los videos para que puedan ir a mi canal y encontrar esta lista de reproducción, de manera tal que puedan conocer las historias de las persecuciones, porque son prefiguraciones que nos enseñan y nos previenen de cómo serán las persecuciones del anticristo. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí con el tema de la abominación desoladora. Será simplemente una estatua a la cual se colocará en el templo. El anticristo la poseerá perdón, no el anticristo, el espíritu del anticristo, es decir, el diablo, la poseerá, hará que la deban adorar bajo pena de muerte, ¿sí? Y probablemente, porque no hará que todas las personas viajen a ese templo, hará quemar incienso en diferentes lugares estratégicos en representación de la adoración debida a aquella estatua. Y quien no quiera adorar a el anticristo, entonces no podrá ni comprar ni vender y padecerá la persecución. Hacemos un resumen de todo lo que hemos hablado acerca del anticristo en estos 3 videos, en donde hemos hablado de los anticristos y falsos profetas, ¿sí?, es decir, los herejes, el anticristo, quién, cómo, cuándo, de qué manera se manifestará, y en el video anterior también acerca de la gran tribulación, y en este video acerca de la apostasía final y la abominación desoladora. Y también hemos hablado en estos videos acerca de la marca de la bestia. En resumen, por la falta de luz de los cristianos en el mundo, habrá tinieblas y el anticristo tendrá forma de manifestarse. Por eso, queridos hermanos, prediquemos, 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 colaboremos con los predicadores, colaboremos con los sacerdotes, colaboremos con los apologetas, difundamos los videos, preguntémosles de qué manera podemos apoyarles, porque por falta de luz el mundo perecerá en tinieblas y dará lugar al tiempo de las tinieblas, como dijo Jesucristo cuando le prendieron allí en el huerto de Getsemaní. Esta es vuestra hora, esta es la hora de las tinieblas. El anticristo es detenido por el esquema de naciones que al día de hoy todavía rige, pero con este nuevo orden de naciones internacionales que se quieren unir, establecerán una plataforma para que pueda manifestarse el anticristo. Y los cristianos de los primeros siglos reconocían que justamente era el esquema de naciones el que impedía que se levantara un gobernante mundial. Aunque creían que los césares eran prefiguraciones del anticristo, no creían que fuera el anticristo final. El anticristo tendrá un falso profeta que predicará que todos se conviertan a él. Un papa no es el anticristo. Lo cierto es que habrá un falso profeta de las religiones mundiales que llevará al mundo entero a la adoración de un solo ídolo, el anticristo. El Israel según la carne recibirá al anticristo por el Mesías y el mundo entero le creerá. Y ellos una vez más perseguirán a la iglesia por instigación de Israel. El Israel según la carne perseguirá al Israel según el espíritu, tal como sucedía
que el hijo de Abraham, nacido según la carne, perseguía al hijo nacido según la promesa. El falso profeta será un predicador que invita al mundo religioso a seguir al anticristo, imitará a Juan el Bautista como precursor, y en esto también será un imitador al anticristo de el Mesías verdadero, teniendo un precursor que le predique. La censura que hay en los medios electrónicos, entiéndanse en redes sociales, impedirá que se levanten voces públicas en contra del anticristo, y quienes lo hagan seguramente recibirán censuras de todo tipo o probablemente sean encarcelados, como está ocurriendo por toda China. La persecución será mundial y los que tengan la marca de la bestia evitarán la persecución al precio de su eterna condenación. En ningún lugar de la Biblia se habla de que los que adoraron a la bestia tengan perdón de pecados. Notemos que sí había perdón en los tiempos de las persecuciones de los Césares para esa persona. Esa práctica de perdonar una única vez a los apóstatas era la práctica de la iglesia en la iglesia primitiva. Luego eso cambió un poco, se relajó un poco y se les permitió penas no tan severas a los apóstatas para ser readmitidos en la iglesia. Lo cierto es que no se dice nada en ninguna parte de la Biblia que los apóstatas del periodo de la gran tribulación tengan una segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad para ellos. Dice, el que tenía la marca de la bestia fue echado al lago de fuego. Esa marca no se puede borrar, es una marca indeleble. Muchos apostatarán de Cristo para recibir como rey al anticristo durante la gran tribulación. ¿Y quiénes serán seducidos? Los incrédulos en su inmensísima mayoría. Unos pocos tal vez se convertirán. Los judíos también en su inmensísima mayoría, un remanente se convertirá a la Iglesia Católica. Los herejes también en su mayoría, algunos seguramente se convertirán a la Iglesia Católica. Y los católicos fríos, que no quisieron amar la verdad de la Iglesia y que hoy están luteranizados, protestantizados, muy probablemente serán, al igual que hoy están siendo engañados por los anticristos, esos católicos fríos serán engañados por el anticristo. Y finalmente, habrá una marca de la bestia para evitar la persecución. Y habrá una abominación desoladora que no será y no fue ni la Pachamama, ni el ídolo Moloch colocado allí en el Coliseo romano, sino que será una estatua del anticristo. Y para que sea la abominación desoladora tiene que estar presente el anticristo, y para que podamos identificar al anticristo tiene que haber comenzado la persecución para el mundo entero, tiene que haberse establecido este nuevo orden de Naciones Unidas, tiene que establecerse todo un montón de cosas que las que hemos dicho en el video. Por lo tanto, hoy por hoy no podemos identificar a nadie como el anticristo, y mucho menos porque nadie ha hecho descender fuego del cielo, no se ha proclamado Dios y no ha hecho milagros portentosos. Bueno, queda para el próximo video la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y la vida eterna, que es lo que tenemos en el credo y son las palabras finales de la IDH. Que Dios les bendiga, por favor les ruego se suscriban, le den like al video, lo compartan mucho, porque si el video llega a ser censurado, entonces YouTube no lo va a mostrar a tantas personas y voy a depender muchísimo de que ustedes compartan el video. Compártanlo por favor con todos los católicos que se puedan. Todos los católicos, con todos los hermanos que ustedes tengan en el teléfono, en sus parroquias, compártanlo, porque tenemos que conocer estas cosas. El tiempo se acerca, el anticristo asoma su cabeza y los católicos tenemos que estar prevenidos. Que Dios les bendiga, viva Cristo Rey, y que por su misericordia nos guarde y nos halle dignos de sobrevivir a la tiranía de la persecución. Amén.